costo, bueno, aplique la misma política para todos los terrenos, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, ahora que las normas permiten revaluación, si usted sus terrenos los tiene bajo método de revaluación, aplique uniformemente la revaluación para todos sus terrenos. Adicionalmente que la norma lo exige, ¿verdad? Pero eso es lo que habla de uniformidad, que tratemos de ser uniformes al aplicar una política, ¿verdad? Que seamos consistentes, ¿sí? Para que la información de la entidad sea fiable. Como ven, aquí hay más ejemplitos. Yo medio les expliqué uno, pero aquí hay más ejemplos al respecto. Muy importante entender que el concepto de política contable, ¿verdad? ¿Qué es una política contable, muchachos? Son las reglas, son las reglas que se siguen para contabilizar una transacción, ¿sí? Eso es muy importante, que ustedes tengan claro lo que es el concepto de política contable, porque yo necesito tener claro, ¿verdad? ¿En qué consisten las políticas contables? ¿De qué se tratan las políticas contables? ¿No? Entonces son reglas, ¿verdad? Que la compañía establece para contabilizar sus transacciones. Si se van a la NIF para la pyme que les tengo ahí en la plataforma y se van al glosario, ahí van a encontrar, ¿verdad? El concepto de política contable. Y en la preparación de estados financieros hay muchas políticas contables, ¿sí? Por ejemplo, está la política contable por ejemplo, de arrendamiento, ¿no? Usted sabe que una política puede ser llevar los arrendamientos operativos financieros, una política puede ser el método de depreciación, método línea recta, método de unidades producidas. Entonces, todas esas son políticas contables, son las reglas que sigue la entidad para preparar sus estados financieros. Y miren que, adentrando un poco ya en la práctica, ya una vez que sé que son políticas contables, en el capítulo 4, básicamente ya me va a hablar de cambios en políticas contables, y como les mencioné algunos ahorita, ¿no? Pero hay muchas. Por ejemplo, hay políticas para registrar una inversión. Yo la inversión las puedo registrar al costo amortizado, al valor razonable. Todo dependerá de la naturaleza de las inversiones, ¿sí? Inclusive, eso tratando de evaluar, perdón, las inversiones, pero también hay inversiones de acuerdo a su porcentaje, inversiones en acciones, por ejemplo, de acuerdo a su porcentaje de participación en otra entidad, que yo las puedo registrar al costo por el método de participación o que estoy obligado a consolidar. Eso lo estudiamos en Conta 4. Entonces, una política, aquí vamos a hablar propiamente de cambio en política contable. Dice que una entidad cambiará una política siempre y cuando el cambio sea requerido por una norma o que dé lugar a información más fiable y relevante, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Que usted, su cambio en política contable, usted lo haga porque realmente va a generar información más relevante. Quisiera yo, de alguna manera, eh, irme un poco a un ejemplo antes de que vean el de acá, a un ejemplo de cambio en política contable con maquinaria. Resulta que hay una fábrica que tiene una maquinaria de hace muchos años, hace unos 5 años, no sé, y en aquel momento inicial decidieron utilizar el método de línea recta como política contable para depreciar, ¿sí? Bueno, ¿por qué línea recta? Porque línea recta básicamente me daba la pauta de forma lineal de la depreciación, y porque el comportamiento de la planta iba a ser lineal, porque íbamos a trabajar todos los días, el consumo de la planta iba a ser muy parejo durante el año. Pero resulta que con el pasar de los años la cultura cambió y el negocio se volvió cíclico. Resulta que el negocio tiene muchos picos de producción. Por lo tanto, la planta tiene un comportamiento ya no tan lineal, sino tiene un comportamiento de picos. Como les digo, es hipotético el ejemplo, pero les va a servir para entenderlo. La naturaleza del negocio cambió, se volvió más cíclico y vienen el comité financiero, donde están pues las principales funcionarios que toman decisiones y dicen, no hombre, realmente el método de línea recta consideramos que no es el método más razonable, ¿verdad? No nos va a generar información más fiable, sino que sugerimos que se haga el cambio a unidades producidas. Bueno, hay que hacer el cambio, ¿no? Si básicamente en el análisis se considera de que
de que el método de unidades producidas va a generar información más fiable, pues bueno, hay que hacerlo. Ese es el requisito, ¿no? O que sea requerido por ANIF o que vaya a generar información más fiable y más relevante. Entonces, eso es un ejemplo de un cambio en política contable. No es algo que suceda a menudo, pero si usted quiere cambiar la política, tiene que tener claro de que tiene que demostrar que eso va a generar información más fiable, ¿verdad? Por ahí les queda un ejemplo más y yo me voy a la aplicación, ¿verdad? De acuerdo al párrafo 10.11, dice que una entidad contabilizará, perdón, los cambios en política contable como siguen, ¿no? Y va dictando una serie de pautas y yo me voy de un solo al inciso C porque es el que me interesa de gran manera. Dice que lo aplicará de manera retroactiva. Miren qué interesante esta palabra. Retroactivo significa desde antes, desde siempre. En esencia es eso. Va a realizar el cambio de política contable como que siempre esa política hubiese existido, no a partir de hoy. Ese es el requisito cuando usted haga un cambio en política contable. Muy importante esto lo ignora mucho los profesionales y si ustedes lo saben ya tienen una ventaja competitiva en el mercado, ¿sí? Retroactiva, es decir, me voy hacia atrás. ¿Qué es retroactiva? Dice cuando miren, aquí está, aplicación retroactiva. Cuando se aplica un cambio en política contable, la entidad aplicará la nueva política como si siempre, ¿verdad? La hubiese aplicado desde el primer momento que pueda tener usted información para preparar la política. Cuando sea impracticable, porque puede suceder, usted se va hasta los periodos anteriores, más próximos a los cuales usted pueda aplicar la política. Esto yo nunca lo he visto. Normalmente lo he visto como que siempre se puede hacer retroactivamente. Miren, y ahí hay más ejemplos que les van a ayudar a entender cómo contabilizar un cambio en política contable. Luego, en la última parte de este subtema, tenemos la información a revelar. Básicamente, cuando haya un cambio en política contable, hay que revelar la naturaleza de la política, el importe, los ajustes, una explicación, ¿verdad? Es muy importante revelar todo esto respecto a una política contable. En la clase de mañana yo les voy a confirmar y les voy a enseñar todo lo que hay que realmente pues ver, revisar para revelar. Hay un ejemplo aquí en el material que está bien completico, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo práctico respecto a esto del cambio. Hay varios aquí, pero yo voy a ver uno. Y miren que este es un ejemplo en el cual la compañía decidió a principios de 2011 cambiar su política contable. Y justamente cambió el método de depreciación de sus vehículos. El cambio, y obviamente porque ellos consideraron que esto va a generar información más fiable. El cambio fue salir de línea recta para entrar en porcentajes decrecientes. Inicialmente el vehículo había costado 100,000, se había adquirido a inicios de 2009 con una vida estimada de 10 años. Los porcentajes de depreciación, miren, 30, 25 y 20. Decreciente, o sea, van decreciendo los porcentajes de acuerdo a la política que la compañía maneja. Aquí nos vamos a olvidar de cualquier efecto impositivo porque no es la idea meternos a temas de impuestos. Entonces, este ejercicio me pide que haga dos escenarios, que haga un escenario al inicio de 2011, cuál sería el ajuste o la partida, y que haga un escenario a final de 2011. Entonces vamos a iniciar con lo primero que me piden. Yo inicialmente en este ejemplo voy a plantear, yo venía por línea recta, 2009 deprecié 10,000, 2010 deprecié 10,000, es línea recta, deprecio lo mismo todos los años. Pero como ahora voy a aplicar porcentajes decrecientes y la teoría ahí arriba me decía que el primer año yo voy a aplicar un 30% de depreciación sobre el costo, que era 100,000. El segundo año un 25%, no olviden, el tercer año un 20%, no lo olviden. Por ahorita como esto lo estoy haciendo a inicios de 2011, en este caso yo básicamente ya cerré 2010, pero no he cerrado 2011, entonces ya prácticamente tengo 2009 y 2010 ya están cerrados, ¿no? Son años cerrados contablemente, ya tengo el cierre final de año y ya no hay nada que hacer hacia atrás, ¿no? Estoy ya en 2011 al inicio, ya contabilizando transacciones de 2011. Entonces, miren, si yo desde que compré este activo hubiese utilizado ese método de porcentaje decreciente, yo hubiera registrado una depreciación de 55,000 empiras. Pero lo que yo hice fue línea recta, yo solo tengo 20 en mi contabilidad. Entonces yo necesito hacer un ajuste de 35,000 empiras. ¿Cuándo hago este ajuste? En enero, a inicios de 2011, puede ser enero o febrero, no sé. Aquí no lo dice, solo dice inicio.
Lo importante es entender que el año 2009 y 2010 ya estaban cerrados, ya no se podían abrir, ¿no? Por lo tanto, estos 35.000, como ustedes verán, pertenecen al 2009-2010, pertenecen a años anteriores. La cuenta que acumula los resultados de años anteriores es la cuenta utilidades acumuladas, podría en algún momento llamarse pérdidas acumuladas, y esa es la cuenta que voy a afectar básicamente. Si se fijan, voy a cargar las utilidades acumuladas y voy a acreditar la cuenta de depreciación con los 35.000 para hacer un efecto de que la política siempre hubiese existido. En este caso, como les digo, yo traía línea recta, yo solo había depreciado 20.000, en mi depreciación acumulada tenía 20.000, pero con el cambio de política yo llego a la conclusión que debo tener 55.000, por lo tanto necesito incrementar